enseñando? ¿Quién nos enseña? ¿Podemos tener una escuela de calidad? ¿Y los maestros? Por los suelos. Hoy en día ni siquiera dan la cara algunos, ¿cómo se llama? Sí, los encargados, los responsables, no se evaden, no dan la cara. Hoy en día los alumnos que dicen, antes querían todos pertenecer a la universidad, todos. Hoy en día dicen, ¿para qué? Si no enseñan nada. Llega uno, se encuentra con el maestro que no sabe nada. Entonces, por ejemplo, yo digo que debiéramos de volver a nuestros principios, ¿no? Antes se enseñaba en casas, en todo. Se enseñaba así como ahorita estamos aquí, en un lugar así sin nada. Y salían los muchachos con buenas calificaciones, con buenos principios. Hoy en día tenemos todo a la mano, ¿y cómo sale? Sin nada. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no fijarse en los maestros? ¿Por qué? ¿Por qué ignorar a los alumnos? Apenas decimos algo, ¿y qué dicen los responsables? Este está loco, ¿no? Cosas, pero nunca les hacemos caso cuando tienen la razón. Cuando tenemos la razón, perdón. Porque siempre le damos prioridad al maestro. Esa es la pregunta, ¿por qué no nos fijamos quién da clases? Y nada más nos fijamos en el Como recuerdo, usted se opuso en su momento y le agradece para todo el pueblo de México, porque si no... Ahora, ahí va mi pregunta. ¿Usted cree que con todo este reformulamiento de la estructura de la institución mexicana, por ejemplo, no se deba reformular también el sistema jurídico-político? Porque es algo bien sabido que hasta este punto la gente no tiene como la certeza de que las elecciones puedan ser algo relevante, o tienen, como decía uno de mis profesores, los mexicanos tienen la misma vinculación con las elecciones que como ir al baño, van, le bajan y se van, así de simple. Y mi pregunta es, ¿esa reestructuración debe ser encaminada a una alejamiento a la globalización, o seguir en esta misma reforma estructural neoliberalista que pues nos lleva inclusive académicamente hacia la privatización de todo? Actualmente estoy cursando el doctorado en una escuela privada, obviamente, y la situación aquí que yo veo es la siguiente. Aquí en Guanajuato se han creado instituciones de educación superior. Nosotros aquí tenemos la fortuna de tener una ahí arriba. Pero hay un tratado de economía de Proudhon en donde habla él de que la escuela puede tener dos funciones. La primera debe ser capacitar al alumno para la vida productiva, lo cual es muy común en la globalización, y que es a contrapelo de la formación humana, que es prioritaria a la formación productiva. Un ser humano que produce sin conciencia es un ser enajenado que va a producir para él mismo, no para los demás. Bueno, en ese sentido Proudhon propone que la universidad, en esas dos funciones que se da, prácticamente es como un estacionamiento ante la incapacidad del sistema de dar empleos dignos a las personas. Obviamente, ¿cuál es la expectativa que se tiene en el pensamiento que él plantea? De acuerdo con la vivencia que tiene, y desde luego con esa amplitud de visión que da la posibilidad de representarnos, como lo dijeron por ahí, dignamente en la Cámara. Estoy de acuerdo con él. Nada más quisiera que por su conducto pudiera hacerle llegar a las instancias correspondientes que se pudiera solicitar la posposición de la visita de de Benedicto XVI, para que esta visita se lleve a cabo después de las elecciones, como una muestra de respeto a los procesos democráticos de este país, y al mismo tiempo como una garantía para los mismos católicos, que no permitan que a sus líderes religiosos los manipulen los políticos. Si realmente se sienten católicos y profesan una fe verdaderamente convencidos, no permitan que manipulen a sus líderes religiosos. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Sobre todo porque traen una situación económica muy complicada. Una de las actividades que mejor pagadas deberían estar, sin duda, debería ser la docencia y la investigación. Debería ser donde más recursos se destinaran en un país que quisiera tener potencialidad y desarrollo. Tendría que metérsele a becas, tendría que metérsele a todo este tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo. Nosotros los diputados ganamos 150,000 pesos mensuales, es mucho para un país que vive una miseria tan grande como la que tenemos. Un profesor universitario ni soñando puede lograr un salario de ese tipo. Yo decidí en lo personal, dono la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro médico privado, renuncié al seguro de vida,
que son algunos de los privilegios que existen, pero lo voy a ligar con otra pregunta que tenía que ver, bueno, antes de ligarlo con otra pregunta, sí planteo que, por supuesto que ese debe ser la prioridad, la formación de los profesores, sus buenas condiciones de trabajo, fortalecimiento de los contratos colectivos, insisto, pues debería haber un comedor, no por el inmueble, sino un comedor de calidad, debería haber todo este tipo de cosas que me parece que si no existen, varios de contestó en la filosofía, tiene un libro que aquí en Guanajuato causaría pasiones muy encendidas, que se llama Tratado de Ateología, sobre una posición de defensa de las posiciones ateas muy firmes, y tiene este libro que se llama Política del Rebelde, que llama a la reflexión y al compromiso y a la transformación de la sociedad con elementos de reflexión muy poderosos que yo les recomendaría mucho. Finalmente, también productiva, no tenga que ser incorporada. Y sobre la visita de Ratzinger a México, a Guanajuato particularmente, fíjense, hubo una reforma al artículo 24 el último día de sesiones de la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre. No se había aprobado en comisiones, lo metieron a la mala. Nosotros hemos tomado, contrario a lo que se cree, hemos tomado la tribuna pocas veces, le hemos tomado mucha para discutir. Jaime Cárdenas tiene 600 intervenciones en tribuna, que es un profesor constitucionalista muy reconocido. Siempre, si ustedes, cualquiera que tenga formación de derecho, sus intervenciones siempre son muy ilustrativas, muy fuertes. Yo tengo como 500 intervenciones en tribuna. Mario de Constanzo tiene como 350, o sea, entre los tres traemos un número fuerte de intervenciones en tribuna, pero el día 15 de diciembre tomamos la tribuna en contra de violar todo el procedimiento de la reforma del 24, porque nosotros consideramos que la reforma del 24 violaba el Estado laico. Quien piense que el Estado laico es un Estado ateo se equivoca. El Estado laico es un Estado de respeto a todas las creencias religiosas, que está por encima de todas ellas y garantiza el ejercicio de todas las creencias religiosas, o de los agnósticos o de los ateos. Decían quienes defendían esta propuesta que lo que se buscaba era la libertad religiosa. Si hay una libertad garantizada en nuestro país, es la libertad religiosa. Cada 12 de diciembre de todo el país van por las carreteras millones de hombres y mujeres a la Basílica de Guadalupe a celebrar el aniversario de la Virgen de Guadalupe. Aquí en Guanajuato la actividad religiosa es fortísima, ¿no? En Iztapalapa, donde yo soy diputado, en Semana Santa se hace una celebración de la crucifixión, donde millones de personas llegan a esta representación y a esta ceremonia religiosa. Vemos peregrinaciones todos los días del año prácticamente, y fiestas religiosas en prácticamente todos los pueblos del país, que se ejercen con absoluta libertad. Entonces es falso que se buscaba la libertad religiosa. Lo que se buscaba era meter la educación religiosa en las escuelas públicas, y eso, desde mi punto de vista, es inaceptable. Las creencias que cada quien pueda tener son eso, las creencias que cada quien asuma, pero la educación debe ser laica. La educación debe tener un contenido científico, un contenido de conocimiento sólido, y no creencias que son del ámbito personal. Entonces, ciertamente, termino con ello, la visita que hará este líder religioso, yo creo que sí viene a apoyar a un partido político, ¿no? El PRI, por cierto, pensando que le iba a favorecer esa visita, yo no sé dónde tiene en la cabeza, la verdad, promovió la reforma al artículo 24 constitucional, ¿no? En el Senado está parado. Yo en lo personal no me metería a pedir que no se haga la visita de Ratzinger, porque si así tengo una fama de bestia peluda, que no, sí, pero si yo digo eso van a decir, si así dicen de mí cualquier cantidad de cosas, dicen que no hilo 3 ideas seguidas, ahorita llevo un poquito más de 3, y dicen cualquier barbaridad de cosas. Imagínense si yo me opongo o aparezco como opuesto a la visita, no, hombre, ya no llegarían a tanto, pero sí sería. Y es muy delicado bajo esa formación, y no había ninguna situación de esta intolerancia muy fuerte que hay en algunos sectores,
Y a mí sí me queda claro, con ello termino, que no es... Ahí está en la historia de nuestro país. La alta jerarquía católica se opuso a la independencia. La alta jerarquía católica se opuso a la reforma. Estuvo a favor de la intervención francesa y estadounidense. Estuvo en contra de la revolución. Y siempre ha mantenido el asunto de los privilegios. Y yo creo que esas cosas se tienen que desaparecer. Así como se habla de los privilegios a los diputados, que hay que quitarlos, a los senadores, nosotros promovimos que se disminuyeran los sueldos, no se ha aceptado, a los altos funcionarios. Yo creo que también deben desaparecer los privilegios a la alta jerarquía militar, a la alta jerarquía católica, al muy fuertes empresarios, que también tienen privilegios y que no deberían existir. Yo creo que tenemos... bueno, y también es cierto, termino con ello, es cierto lo que comenta la compañera, que violando el marco constitucional del Estado laico, han estado participando políticamente, llamando a votar en determinado sentido, y hay temas que son muy polémicos, más en tierras como esta, por ejemplo el del aborto, ¿no?, que hace un debate muy encarnizado en torno a ello, y yo, muy respetuoso de la creencia de cada quien, les digo, ese es un derecho, no están planteando que la gente aborte, es un derecho, y quien no está conforme con eso no lo ejerce, y quien sí lo quiere ejercer, lo ejerce, punto. No, es un asunto de salud pública, el número de mortandad de mujeres que había en este tema era muy grande, y ese es un tema siempre...